Bueno, en la clase de hoy vamos a abordar la cantidad de herramientas que existen hoy para realizar campañas publicitarias. Si bien obviamente a todos nos interpela porque en todas las carreras nuestras, ya sea periodismo, comunicación, relaciones públicas, en todas algo intentamos vender, ya sea a un personaje público, un evento, mismo información, contenido informativo. Obviamente los que estudian publicidad son los que van a estar más interesados, seguramente ya hayan visto algo en la carrera de cómo mutaron las herramientas para hacer publicidad y tendrán muy en claro que hoy para realizar una campaña publicitaria no es suficiente con pautar en los medios tradicionales, los televisivos, gráficos o radiofónicos, sino que también es muy importante hacerlo en el mundo online, básicamente para no dejar de lado a un universo de usuarios y de clientes que se han mudado a las plataformas digitales y como consecuencia de lo que vamos a llamar fragmentación de audiencias, algo que vamos a repetir a lo largo de la cursada, y es que antes, este fenómeno tiene que ver con que antes existía una segmentación de públicos por edad, por horarios de consumo, en donde se podía prever qué tipo de personas, digamos, de qué edad, de qué rango etario, femenino, masculino, estaba, no sé, si uno quería publicitar un producto femenino, se pautaba tradicionalmente en la televisión, en el horario de 3 a 5 de la tarde, horario de telenovela. Esa segmentación hoy no existe, hoy los públicos están en todos lados, a toda hora, y sobre todo lo hacen en internet. Hablamos de una fragmentación de audiencias porque vamos a ver más adelante, pero se ha pasado de la distribución de contenido, como era antes, al acceso. Ya los medios no distribuyen el contenido de determinada manera porque es la masa, que ya casi no existe como tal, por eso hablamos de fragmentación, la que accede individualmente a los contenidos de la forma que quiere, en el horario que quiere y sin ningún tipo de segmentación específica que nos permita preverlo. Entonces, digamos, este fenómeno de fragmentación hace que sea necesario que una campaña publicitaria no deje afuera a ningún nicho de negocio, ni los medios tradicionales, pero tampoco a los portales digitales, los sitios web, los foros, las redes sociales, hoy tan importantes, ¿no? Una campaña publicitaria que no tenga en cuenta este tipo de nichos, digamos, sería una campaña deficitaria, porque estaría dejando de lado a un número de potenciales e importantes clientes que son los que están hoy en la red. Pero bueno, lo importante es que en la actualidad los anunciantes tienen a disposición una multiplicidad de herramientas para realizar sus campañas publicitarias que antes no tenían y que incluso cuentan con un manejo que es en principio totalmente distinto, pero que además resulta mucho más económico para las empresas. Ahora, respecto del manejo, tenemos que dar cuenta justamente de esto. Es totalmente diferente pautar en un medio tradicional que hacer publicidad en los medios online. Y esto es lo que vamos a ver hoy. Básicamente lo que podemos decir que existen tres modalidades, por así decirlo, tres formas de hacer publicidad online, y son las estrategias que vamos a ver ahora. Una es la del marketing display online, otra es la que se denomina marketing en buscadores o SEM, y la otra que es el SEO o optimización en buscadores. Estas son las más relevantes. Ahora vamos a ver una por una qué características tienen y cuáles son las ventajas y desventajas de cada una. Como decíamos, la publicidad, cuando hablamos de publicidad online, deja o se diferencia de la publicidad tradicional en que ya no segmenta, ya sea por edad o por público, porque al margen de que funciona con lógicas totalmente distintas y mucho más horizontales que los medios tradicionales, también hablamos de una sociedad diferente en la cual ya no existen tantos estereotipos y ya no están estos estereotipos marcados por género. Eso es aclaración en principio. Pero además de eso, digamos, las plataformas online funcionan con lógicas totalmente diferentes. Entonces, la publicidad debe adaptarse a las formas, no solamente los modos de compra, sino a las modalidades o a las experiencias que tienen cada usuario diferente con Internet, la forma en la que navegan, dónde lo hacen más, en qué redes o en qué sitios de contenido. ¿Por qué? Porque cada usuario tiene un perfil totalmente distinto. Por ese lado sí puede ir la segmentación, pero teniendo en cuenta que tiene que ver con una fragmentación de audiencias, como veníamos diciendo. Cuando hablamos del marketing display online, podemos decir que dentro de las tres técnicas es la más tradicional, por así decirlo.
Tradicional no como mala palabra, ¿no? Porque generalmente se asocia, dicen los autores, a lo tradicional como una mala palabra en Internet, porque Internet generalmente está vinculado a todo lo novedoso, lo disruptivo, justamente no a lo tradicional. Pero decimos que el marketing display online es tradicional básicamente porque consiste en la publicación de anuncios en sitios web, que básicamente se encuentra entre una de las primeras formas de hacer publicidad online. ¿Para qué se emplea? ¿Para qué es más adecuada la técnica del marketing display online? Para la estrategia del conocido, que los de publicidad lo deben conocer, branding. Cuando hablamos de branding nos referimos, branding viene de brand, marca, con una estrategia que lo que busca es generar un posicionamiento de marca. ¿Cómo lo hace? Bueno, a través básicamente de lo que es la recordación de la marca por medio de diferentes estrategias que generalmente apelan a lo emotivo. Las campañas de branding lo que buscan es generar cierto impacto y acciones con recordación que nos permiten compartir una experiencia de marca. El branding justamente lo que busca es instalarse. Digamos, el objetivo final no es lograr una venta en principio, sino en principio posicionar la marca, dejarla como en el inconsciente, en el imaginario colectivo, y eso nos puede llevar más adelante sí al objetivo final, que es la venta, pero no la venta de inmediato, ¿no? Y entre la multiplicidad de formatos, los más utilizados para esta campaña son los banners. Saben lo que es un banner, me imagino. Básicamente atraen mucho tráfico a los sitios. En un principio los avisos estos se creaban a partir de imágenes que se colocaban al costado, por ejemplo, de un medio digital. En principio imágenes en JPG, en GIF, PNG, pero últimamente hay una fuerte tendencia, digamos, a incorporar el contenido multimedia, básicamente contenido rich media, como habíamos hablado, ¿se acuerdan de Flash? Muchos se hacen a través de Flash. Esto la posibilidad que abre es la de incluir animación, sonido, respuesta directa o este menú pop-up que, digamos, lleven al visitante a hacer clic en una página en particular. ¿Por qué? Porque generan mayor interacción y obviamente son mucho más atractivos a la vista y generalmente se hace más clic. Al hacer clic en el enlace de ese banner vamos a llegar a la landing page. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en la clase pasada? La página de aterrizaje. Y ahí tenemos que ver a dónde lo queremos llevar al usuario, a nuestro cliente, si en nuestro sitio institucional, si en una red social, depende de cuál sea el objetivo del banner ¿no? de esta estrategia de marketing display por medio de banners. El desafío, digamos, es generar una acción con impacto, una acción con recordación. Por eso decimos que se nota que la publicidad nada tiene que ver con la publicidad tradicional esto, ¿no? Porque tiene características que no se parecen en nada a la publicidad gráfica, radiofónica o televisiva. Es publicidad que es mucho más interactiva. Pero bueno, es tradicional por esto, porque es una de las primeras formas. Ahí los autores hablan de una campaña que hace, si no me equivoco, Lays, que se llama algo así como Hoy puede ser un gran día. Sí, hoy puede ser un gran día, que es lo que dice básicamente, o lo que hicieron el objetivo final era lograr el consumo de snacks, que el consumo de snacks no se limite solo a los fines de semana, sino extenderlo también a los diferentes días de semana. Entonces la idea de ellos fue publicar un banner en los medios, pautar un banner, uno por cada día de la semana. Entonces cada uno tenía un contenido diferente. Cuando vos aterrizabas en la landing page te ofrecía diferentes acciones. Por ejemplo, publicaron un banner en el Diario de la Nación, que era del día jueves, en el cual aparecía como imagen un tiro al blanco con una changleta y te proponía tirar la changleta porque era jueves, ya faltaba poco para el fin de semana, y cuando vos accedías al sitio, cuando jugabas, digamos, tirando la changleta, aparecías en un sitio donde te daba pautas de qué hacer, por ejemplo, en la ciudad, un día jueves, te aparecía la cartelera de cine, te decía cómo vestirte, ¿no? Determinadas actividades. Y ahí marcan lo importante que es, más allá de que después en el sitio haya algún enlace también que nos lleve al sitio institucional o que nos permita comprar o ver dónde se venden los productos, lo importante que es cumplir con aquello que prometemos. Eso es muy importante en el marketing display sobre todo. ¿Por qué? Porque vos en el banner estás prometiendo algo. Si nosotros al hacer clic en ese anuncio de Lays hubiésemos ido al sitio institucional, estaríamos engañando al cliente, porque el cliente en realidad, si entró fue porque fue a jugar o a ver qué había detrás
de ese banner que prometía contenido sobre los días jueves. Entonces, lo importante en las campañas de branding por medio de la técnica de marketing display es no engañar nunca a nuestro cliente y usuario. Y otra cuestión es que está bueno que sea interactivo, esto de que invite a jugar al usuario, que sea atractivo por el movimiento que despliega en la pantalla, pero que nunca sea invasivo. Esto es que no interrumpa la lectura del sitio. No sé si alguna vez le pasó, no sé, entran generalmente en los medios, ahora no tanto, pero hace unos años en los medios digitales vos entrabas a leer un diario y te aparecía, no sé, una Toyota Hilux, así que te la revoleaban y vos querés cerrar el anuncio. Instintivamente, cuando vos abrís un diario o una plataforma y te tiran en la cara una publicidad grande, invasiva, que no te permite leer, por instinto, a no ser que esté muy bien hecho, uno tiende a cerrarlo. Bueno, eso es una publicidad invasiva, o sea, que interrumpa la lectura del sitio no es aconsejable. Es aconsejable que se despliegue solamente con el consentimiento del usuario. Esto es, una vez que uno hace clic en el enlace del banner o en un juego o en lo que se proponga en ese banner, recién ahí, que te impacta por la creatividad, porque algo te llamó la atención, recién ahí al hacer clic en el banner, en el enlace de ese banner, sos conducido a lo que se denomina landing page, que puede ser un hot site, por ejemplo. Cuando hablamos de un hot site, nos referimos, como dice la palabra en inglés, un sitio caliente. ¿Qué es un hot site? Básicamente es un sitio web que no se diferencia en absolutamente nada de cualquier otro sitio web, pero la única, digamos, diferencia es que el mismo está hecho, digamos, o converge en una estrategia de comunicación solamente por una campaña específica. Es decir, tiene un tiempo de vida determinado, o sea, una caducidad que está vinculado a una acción específica de comercialización. O sea, lo que va a durar en línea este sitio básicamente es lo que dura el producto, el lanzamiento del producto al mercado. Por eso hablan de sitio caliente, porque va a registrar muchas visitas en principio, luego por ahí el sitio se va de baja, una vez que ya no nos sirve, digamos, para comercializar el lanzamiento de este nuevo producto, ¿no? Y en ese hot site se va a ampliar el contenido, en este caso, de cuando hablábamos de leyes de los días jueves o de lo que nosotros propongamos. ¿Qué es lo que dicen los autores? Obviamente un aviso de este tipo, un banner así interactivo, genera mayor recordación que si solo hubiésemos publicado, no sé, el logo de una marca o una simple foto que no nos permite ir a ningún lado, ¿no? Por eso el banner termina convirtiéndose, dicen los autores, en la puerta de acceso a la experiencia con la marca que se puede desarrollar en este hot site, que puede ser desde el sitio institucional o este sitio hecho solamente para el lanzamiento de un producto, que puede ser una red de contenido, puede ser incluso un hot site que nos lleve a una red de contenido como YouTube, digamos, un video o algo que implique solamente una acción específica para el lanzamiento de esa campaña. La ventaja del banner es que básicamente nos permite, le permite a la marca extender su presencia en la red, ¿no? Porque se puede pautar el banner en diferentes portales, ya sean portales horizontales o portales o sitios verticales o de nicho, digamos, no solo en los más grandes portales, sino también en el long tail, digamos, en lo que son redes sociales, foros, y básicamente invitan a los peers a participar de la experiencia, como denominan Alonso y Arévalos. Básicamente, hacer una campaña de branding inteligente, dicen ellos, es posible siempre y cuando se tenga en cuenta que quien la haya diseñado sepa a dónde ir a buscar el peer, es decir, dónde meter el banner, dónde pautarlo, dónde puede ir un cliente de nuestra marca, dónde puede estar, digamos, dónde es factible encontrarlo, y también saber dónde llevarlo, esto de que la landing page sea acorde a lo que ese peer o usuario está buscando. Bueno, de marketing display online no hay mucho más para decir. Obviamente, ahora vamos a pasar al SEM, que es el marketing en buscadores. Se sabe últimamente que el SEM, digamos, mueve muchísimo más lo que es las ventas, ¿no? Porque el marketing en buscadores ha crecido mucho en detrimento del marketing displays y otras formas de branding, porque básicamente los anuncios, cuando hacemos marketing display, aparecen, pero no aparecen justo en el momento de la compra o en el momento de la búsqueda de un producto, ¿no? Esa es la gran desventaja del marketing display.
Pero bueno, no, los autores dicen que no va a desaparecer. De hecho, cuando termine la presentación van a ver unas cifras donde el marketing display online sigue teniendo una fuerte participación en lo que es el mercado publicitario. Yo siempre pongo los mismos ejemplos. Si hablamos de marcas que tengan, por ejemplo, una marca argentina que tenga muy buen branding, buen posicionamiento de marca, recordaciones, por ejemplo, Quilmes. Podemos discutir el sabor de la cerveza, pero creo que es un emblema en cuanto a lo que es posicionamiento de marca, recordación, esto del eslogan, ¿no? El valor del encuentro, la amistad, siempre sus publicidades apuntan hacia el mismo lugar. Y eso tiene que ver con, vos vayas o no a comprar la cerveza, tienen un posicionamiento y una recordación de marca que llega, ellos utilizan una estrategia desde lo afectivo, ¿no? Vincularse desde lo empático, desde lo emotivo, desde un valor tan importante como la amistad, ¿no? Entonces, el branding no va a desaparecer, el marketing display online no va a desaparecer, pero obviamente no provocan un clic inmediato. ¿Por qué? Porque los anuncios aparecen diseminados por la web, a diferencia de, vamos a ver ahora, el SEM o marketing en buscadores, donde los avisos, digamos, sí aparecen cuando uno lo está buscando, ¿no? Porque tiene que ver directamente con el buscador. Entonces, la principal desventaja, repito, del marketing display online es que no provocan un clic inmediato y esto tiene que ver porque no se presentan en el momento de intento de compra los avisos, ¿no? Como sucede con el SEM. Pero la ventaja es que crea un interés en ese producto o servicio, un posicionamiento, un branding, una recordación que luego se va a manifestar ya sea a través de una visita al sitio de esa marca, en una búsqueda, en una futura búsqueda de esa marca y posiblemente también en una posible compra, ya sea offline u online. Así que bueno, ahí tenemos las ventajas y las desventajas del marketing display, recordando que es la técnica más adecuada del marketing display online para las campañas de branding. Ahora vamos a pasar a ver qué es el SEM o marketing en buscadores. Vamos a hablar ahora de marketing en buscadores o SEM. Habíamos hablado anteriormente de las campañas de branding. Habíamos dicho que para las campañas de branding, que era que buscaban generar recordación, posicionamiento, lo más adecuado era la técnica del marketing display online. Vamos a ver ahora que además de esas campañas que buscan generar esa recordación, existen otras campañas que están orientadas directamente a que el usuario, el cliente, el potencial cliente, realice una acción específica, ya sea que el objetivo sea que el usuario visite un sitio web, que registre sus datos en un formulario, que se suscriba a un newsletter o mismo, obviamente, el más ambicioso que es que realice una compra, ¿no? Cuando alcanza alguna de estas metas, cuando realiza alguna de esas acciones, se genera lo que en publicidad online se conoce como conversión. Obviamente entonces el éxito de esta campaña se mide por la cantidad de conversiones o lo que es igual por la cantidad de acciones que fueron realizadas por el usuario, por el cliente. Dijimos, marketing display online es la técnica más adecuada para la campaña de branding. Para estas campañas que son las de conversión o transaccionales, la técnica más adecuada es el SEM.
o marketing en buscadores. ¿Qué es el marketing en buscadores o el SEM? Bueno, es básicamente lo que se reconoce como los enlaces patrocinados en los resultados de la búsqueda. Esto es, anuncios que habitualmente son de texto, que aparecen o que se publican cada vez que un usuario realiza una búsqueda con una determinada palabra clave. Y esto sucede gracias a que nosotros, como anunciantes, podemos o tenemos la posibilidad de comprar aquellas palabras que coinciden, justamente aquellas palabras clave que coinciden con la temática de nuestro negocio, empresa o nuestro producto. Decimos que se compran palabra clave entre comillas. Las palabras clave en realidad no se pagan, sino que el costo vamos a ver que es por clic. De hecho, ahora en la siguiente filmina van a ver, cuando hablamos de los enlaces patrocinados nos referimos a búsquedas en Google que no son orgánicas, como se dice, o naturales, sino que cuando realizamos la búsqueda aparecen estos anuncios generalmente sombreados en la parte superior de las búsquedas e incluso al margen superior derecho, que incluso manifiestan abiertamente ser anuncios, dice anuncio o enlace patrocinado, te avisa, no hay ninguna mentira en esto. Y el costo justamente de este tipo de publicidad no se vincula ni con el espacio que ocupan, ni con el tamaño, ni con la ubicación, sino como les decía, el costo es por clic. Nosotros vamos a pagar cada vez, si nosotros contratamos SEM, vamos a pagar cada vez que un usuario o cliente haga clic sobre nuestro anuncio. Es decir, eso está bueno porque nosotros estamos pagando directamente por aquellos momentos en los cuales el aviso llega al PIR. Cuando realmente llama su atención y lo está viendo. Si el PIR no hace clic, directamente no pagamos. El costo por clic se establece por subasta, lo que quiere decir que el precio básicamente lo establecen los anunciantes, varía de acuerdo a lo que es la oferta y la demanda de mercado. ¿Qué es o cuál es, qué es lo que hay que hacer bien para lograr un buen marketing en buscadores que hay que tener en cuenta? Bueno, elegir las palabras clave correctas para nuestro negocio. Hay un servicio que también es de Google, ¿no? O casualidad, que nos ayuda un poco a ver que nuestra palabra clave sea relevante tanto para la landing page a la que vamos a dirigir al usuario, también como para la búsqueda, que es Google AdWords. No sé si alguno escuchó hablar de Google AdWords. Justamente tiene que ver con el lugar que va a ocupar nuestro anuncio. Dijimos que el costo es por clic y no por ubicación. Entonces, ¿de qué va o cómo tenemos una mejor ubicación? Me refiero dentro de los enlaces patrocinados, no de las búsquedas naturales. Bueno, depende de la relevancia de la palabra clave. Eso es en realidad el nivel de calidad o quality score que poseen los anuncios. Google AdWords, ¿qué hace? ¿Cómo te ayuda? Bueno, combina distintos parámetros y lo que hace es medir justamente si las palabras clave que vos elegiste para ubicar en el anuncio resultan relevantes, tanto para el texto de tu anuncio como también para la landing page con la que se vincula el mismo, es decir, la landing page o página de aterrizaje a la que vamos a llevar al usuario. Con esa medición lo que hace es asignar un puntaje o quality score, que cuanto más alto sea, mejor va a ser el posicionamiento del aviso en los resultados de búsqueda, con independencia del costo que hayamos pagado por el clic. Van a ver en una de las filminas siguientes que nosotros pusimos un ejemplo de clases de yoga para principiantes y fíjense que hay diferentes anuncios y que todos tienen diferentes relevancias y tiene que ver con la palabra clave elegida. Otra cuestión es que el SEM ha demostrado ser en cuanto a efectividad comercial, es decir, en cuanto a venta, a cantidad de conversiones, la herramienta de marketing online más efectiva. Esto lo habíamos dicho, ¿no? Tiene que ver con que los anuncios de SEM aparecen en el momento en el cual el PIR está realizando la búsqueda, es decir, en cuando tiene la intención de comprar, a diferencia del marketing display y el branding, que en realidad es una cuestión de posicionar y generar recordación a través de la aparición de esos anuncios cuando nosotros no estamos buscando directamente acceder a esos productos. Así que eso es una ventaja para el SEM. También, obviamente, lo que explican los autores es que la arquitectura con la que se diseñaron inicialmente los buscadores justamente fue pensada para arrojar la mayor cantidad de datos relevantes, de información relevante. Por eso hablábamos en los paradigmas lo importante que es cuando surge en la burbuja los buscadores. Por eso es que toda la publicidad, es decir, todo lo que surge en realidad de la plataforma tecnológica de los buscadores adquiere esta propiedad de relevante. Entonces es percibida como información, no como publicidad. De hecho, en ocasiones muchos usuarios manifestaron, dicen los autores, que no consideran los enlaces patrocinados en principio como avisos publicitarios, sino como parte de los resultados orgánicos de los buscadores, como si fuese parte de la información o los resultados naturales. Ahora vamos a pasar a explicar qué es el SEO y vamos a ver la diferencia con el SEM.
Si hablamos de publicidad en buscadores, siempre vamos a hablar de dos estrategias distintas. Por un lado tenemos el SEM y su contracara, que es el SEO. Que cuando hablamos de SEO nos referimos justamente, y a eso refiere la sigla, a la optimización en buscadores, que es un poco lo que vimos cuando hablamos en la clase anterior de desarrollar un sitio web. ¿En qué consiste justamente el SEO? Bueno, justamente en la optimización del sitio web y su contenido para obtener un mejor posicionamiento, pero en los resultados de búsqueda orgánicos o naturales. Cuando hablamos de resultados de búsqueda orgánicos o naturales, nos referimos a aquellos resultados que son o que no dependen justamente de la comercialización. Esto es, estos resultados, a diferencia del SEM, no se comercializan, no se pagan, sino que están basados en criterios de relevancia, ¿no? Que se establecen de acuerdo a lo que vimos, ¿no? Los parámetros de un algoritmo y son consecuencia de la indexación. Lo que veníamos hablando en la clase anterior con desarrollar un sitio web. Hablábamos de una programación elegante, de un HTML correcto y legible para lograr una buena indexación. ¿En qué consiste el SEO? Justamente en la contratación de una empresa de desarrollo web, de programadores, para que logren optimizar nuestro sitio, ver que nuestro HTML sea elegante, que el lenguaje sea prolijo, que los botones estén bien ubicados, ¿no? Que las URL y la arquitectura del sitio en general esté bien, que los títulos tengan en código HTML el tag title, que los meta tags que en el código HTML figuren con los meta tags description, keywords, todas esas palabras que nosotros no entendemos nada porque no estudiamos programación, pero que en lo que es SEO es importantísimo. Consiste entonces en optimizar el sitio para lograr que nuestro sitio sea indexado y a su vez también, además de tener en cuenta que sea indexado, tenemos que asegurarnos que sea relevante. ¿Con qué nos aseguramos que sea relevante? Bueno, además de tener una buena optimización del sitio, tenemos que trabajar en el famoso PageRank. Habíamos hablado de un algoritmo que tomaba en cuenta, ¿se acuerdan?, los enlaces que un sitio determinado realiza hacia otro y que es interpretado como un voto de confianza. Bueno, tenemos que lograr que nuestro sitio web tenga una buena relevancia, es decir, un buen PageRank. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hay algo que es un poco engorroso, que se llama link building o construcción de enlaces, que básicamente es, además de tener un sitio que esté bien optimizado, es lograr la mayor cantidad de enlaces a sitios que también tengan un PageRank elevado. O sea, nuestro sitio de esa manera obtendrá votos de confianza, por así decirlo, que si tuviésemos enlaces a una gran cantidad de sitios con poca relevancia. Es decir, es mejor tener determinada cantidad de enlaces que nos redirijan a sitios relevantes que una gran cantidad, mucho más, a sitios que no son relevantes. Así que, a diferencia del SEM, en este caso no se comercializan los resultados, sino que el dinero se invierte en una buena optimización del sitio, una buena programación, un HTML legible y un trabajo en lo que es la construcción de enlaces. La mayoría de los sitios donde se aplica este trabajo de SEO está comprobado que se ven beneficiados por una gran cantidad de tráfico proveniente de los buscadores de forma gratuita y que en cambio de haber sido pago, de haber dependido de SEM, hubiera representado gastos muchísimos más grandes en cuanto a la inversión, ¿no? Bueno, lo que es la optimización del sitio da la posibilidad no solamente de tráfico, sino básicamente la correcta comunicación del contenido del sitio con los motores de búsqueda, lo que permite la indexación de la página, algo que es importantísimo. Tengan en cuenta, bueno, si ustedes quieren realizar por ahí una compra o que se realice una compra lo más rápido posible, el SEM puede ser de las más adecuadas, pero el SEO nos garantiza que el sitio sea indexado, que esté bien optimizado, que tenga un PageRank elevado y por ende lograr que nuestro sitio, más allá de esa compra que ustedes quieren que se realice rápido, digamos, que en su larga vida, digamos, tenga una mayor relevancia y aparezca siempre dentro de los resultados orgánicos o naturales con un buen posicionamiento. ¿Cómo decidimos si a nuestro negocio le viene bien en este momento realizar una estrategia de SEM, de SEO o de marketing display? Bueno, depende del objetivo que nosotros tengamos en principio. Si nosotros queremos lograr un buen posicionamiento en principio de nuestra marca, darla a conocer, tratar de que se recuerde, tenemos que obviamente acudir a la técnica de marketing display y apostar a una campaña de branding. Si nosotros lo que queremos es realizar una venta inmediata, vamos a apostar por el marketing en buscadores o SEM para generar
generar una conversión, ¿no? Una transacción. En cambio, si lo que queremos es garantizar que en nuestro sitio aparezcan los resultados de búsqueda naturales, es decir, cada vez que buscamos en Google, obviamente vamos a tener que apostar al SEO, a la optimización. Como apreciación de cátedra, el SEO siempre va a ser importante porque de ello depende que nuestro sitio, recuerden, sea bien indexado. ¿Qué dicen Alonso y Arévalo? Bueno, a ver, el impacto de los avisos en los buscadores demuestra ser mucho mayor que los avisos display en lo que es la compra. ¿Por qué? Porque como dijimos, los consumidores que responden a estos avisos SEM tienden a estar en el mercado buscando comprar el producto que estamos anunciando. O sea, tienen mayor cantidad de clics porque están en el momento de búsqueda, a diferencia del marketing display, que en realidad el usuario en ese momento no está buscando nada. Pero tenemos que recordar que es mucho más, o sea, genera mucho más alcance, recordación y posicionamiento el marketing display. Entonces hay como una sinergia, una mezcla ahí de display y SEM que es muy interesante para lograr una venta y para lograr un posicionamiento. Ahora, esto lo decimos nosotros y también lo dicen los autores, digamos. Vamos a ver que una campaña de SEO es muy importante porque incluso puede afectar, si no tenemos un buen SEO, a garantizar el éxito del SEM. Esto no muchos anunciantes de SEM lo saben, ¿no? Digamos, un buen SEO, un buen posicionamiento, beneficia a la campaña de SEM por el Quality Score. ¿Se acuerdan esto de que tenemos que elegir una correcta palabra clave, una palabra clave relevante para los anuncios y para la página de aterrizaje? Si nosotros no tenemos un buen SEO, esa palabra clave que elegimos por medio de AdWords para hacer SEM, puede que el buscador no la registre porque por ahí no está prolijamente hecho el sitio. Entonces, si el SEO no es bueno y el buscador no lee esa palabra clave, por más que nosotros paguemos por SEM, es muy difícil que el SEM se ejecute también con éxito porque el buscador no logra ver esa palabra clave que nosotros elegimos. Entonces, para garantizar un buen SEM es muy importante que detrás haya un buen SEO. Por eso les digo la importancia que tiene siempre el SEO. De hecho, si una empresa hace una buena campaña de SEO, debería incluso poder obtener casi todos los beneficios que se tienen con SEM, con la gran diferencia de no tener que pagar por cada visita. O sea, que termina por ahí siendo más económico y es mucho más importante tener bien optimizado nuestro sitio y tener un buen page rank que pagar millones por costo de clic sin sentido, pudiéndolo hacer con una buena programación. Una herramienta importante que juega un rol importante también son las ad networks. Cuando hablamos de las ad networks nos referimos a empresas, digamos, especializadas justamente a conectar aquellos sitios web que buscan hostear avisos publicitarios con los anunciantes que quieren pautar. O sea, son intermediarios que también vieron el negocio y que tratan de conectar, digamos, a los que quieren hospedar a las publicidades y a aquellos que quieren pautar y publicitar. Generalmente, la mayoría de las empresas grandes venden su inventario a través de las ad networks y las ad networks a su vez también trabajan con distintas redes de contenido. Habíamos visto, por ejemplo, AdSense, pueden ser cerradas o abiertas. En el caso de AdSense, que creo que lo vimos la clase pasada, igual acá les vamos a dejar un videíto. ¿Se acuerdan de la publicidad contextual? Bueno, laburar con Google AdSense implica ahorrarse un trabajo de mercado porque Google sabe dónde y a quién bombardear con determinadas publicidades. Eso lo sabemos, ya lo vimos a través de su historial de búsquedas, de los números IP, viendo dónde se conecta el usuario y qué búsquedas realizó para saber con qué, o sea, si buscó esas zapatillas que habíamos dicho y las buscó en Lomas, entonces le tiramos la publicidad del Nike Store de Hipólito Yrigoyen en Lomas, digamos, para poner un ejemplo, ya lo hemos visto. Generalmente la network trabaja con ese tipo de redes de contenidos. Y básicamente llegaron a solucionar algo que tiene que ver con que había muchas personas que tenían su sitio web, que hacían sitios que por ahí eran relevantes, que tenían un buen contenido, pero que realmente no tenían tiempo para ocuparse por ahí de comercializarlo. Y para estas personas, digamos, para los dueños de estos sitios, las ad networks llegaron a hacerse cargo de lo que es facturación, publicidad, digamos, sacándose eso de encima. Y por otro lado, los anunciantes también van a las ad networks porque no quieren trabajar solamente con los grandes portales, los portales horizontales, los grandes diarios, sino que también buscan trabajar con lo que se denomina long tail o larga cola, esto es los foros, los blogs, las redes sociales, que hoy también están en boga, digamos, los micronichos de negocios. Entonces también vinieron a resolver
ese problema, digamos, las ad networks. O sea, sirven como intermediarios y son empresas que vienen a resolver, digamos, dónde pautar en el caso de los que buscan pautar y buscan también a anunciantes, buscan también, perdón, a dueños de sitios que también permiten hostear, digamos, los conecta, es como una empresa que permite conectar estas dos patas.